Hola, yo soy Edwin Sánchez. Y yo, Pura Enríquez. Bienvenidos a Forian Salud Podcast. Cuidándome más. Edwin. Pura. ¿Cómo estás? Yo me siento súper bien porque en el día de hoy tenemos un tema de vanguardia, como todo lo que traemos aquí, ¿verdad? Y sobre todo, Pura, cotidiano, porque hay muchas personas con este momento fit que está viviendo el mundo, Ay, Dios, que van a identificarse bastante con el tema de hoy. ¿Y cuál es este importante tema? El tema del día de hoy es: hago deportes y me lesioné. ¿Puedo rehabilitarme y volver a entrenar? ¿Qué tema tan importante, Pura? Sí, yo me lesioné, déjame contarte. Sí. A cualquiera le sale el 8, Pura. ¿Y cuál es nuestro invitado? Nuestro invitado del día de hoy, como lo que siempre traemos, profesionales muy bien entrenados y bien preparados, el doctor Francisco de la Rosa, médico rehabilitador. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. O sea que el doctor no es una de estas personas que te dicen, tómate eso, ponte Urenal, Ya comenzaste. ponte paño tibio. Comenzaste. Es un profesional. Así mismo es. Me gusta. Bienvenido, Bienvenido, Francisco. doctor. Gracias, Pura, y gracias, Edwin. De verdad que la oportunidad de poder hablar de lesiones deportivas y de toda la experiencia que es rehabilitarse de una lesión deportiva, para nosotros siempre va a ser grato porque lamentablemente hay mucha desinformación, hay muchos cuentos de camino en torno a eso, y realmente el que hace deporte tiene todos los números jugados para lesionar. En algún momento tener una eventualidad. Es así, doctor. Pero ¿cuál es la explicación científica? O sea, ¿por qué es que, además los doctores vivimos insistiendo que la gente haga ejercicio y que haga deportes? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la explicación científica por la cual un deportista se lesiona? Claro, y primero deberíamos comenzar hablando de tres cosas, ¿verdad? Lo que es actividad física, que es todo el gesto que uno realiza en el diario vivir y que involucra acciones de todo el sistema musculoesquelético. El ejercicio, que es cuando esa actividad física persigue un objetivo de mejorar la condición. Y los deportes, que ya es cuando ese ejercicio está regulado y tiene reglamentación normal. Tiene un objetivo ya distinto. O sea, que no es lo mismo la caminata que damos del parqueo al trabajo, la que damos en el mirador porque nos mandó el cardiólogo, y la que nos prepara para algún evento ya con reglamentación y eso. Entonces, cada una tiene su normativa, ¿no? Y requerimientos y posibilidad de lesionarse distinta. Cuando nos metemos en el deporte, y ya ahí se mete la pasión del deportista. Ay, Dios mío. Y en buen dominicano, la fiebre del deportista, ¿verdad? Ya aquí comienza a subir el riesgo de poder lesionarse, porque ya tenemos conversaciones muy, muy peculiares, como yo debo un fondo, yo debo una corrida, debo una montada de bicicleta, yo debo tantas sesiones de entrenamiento, y ya esto en ambiente de deporte de alto nivel o recreacional, pero con objetivos ya a nivel máster o adulto, realmente la tasa de lesiones es mayor, por muchísimas razones. La primera, y es posiblemente la más básica, y es la que nosotros deberíamos, primero como médicos, hacer entender a los pacientes, y los pacientes entender, que es el principio de adaptación. Es decir, el ser humano tiene la capacidad de adaptarse a una carga. Una carga es un estímulo que puede generar un cambio. Es decir, cuando nosotros vamos a hacer ejercicio o nos metemos en algún deporte, el estímulo al cual nos sometemos debería ser capaz de generar un cambio. Y ese cambio viene dado por la intensidad, por el volumen, por la frecuencia y por el tipo de estímulo. Es decir, que una persona que no hace nada de ejercicio
comienza a caminar 10 minutos y ese es un estímulo que puede generar un cambio. Nosotros tenemos que ver, y entonces ahí viene la clave de todo esto, es que el estímulo sea suficiente para generar un cambio, pero que no exceda la capacidad del individuo de adaptarse. Porque cuando eso ocurre, comienzan a aparecer lesiones. Es decir, que una persona que va a comenzar a correr, y vamos a tomar el ejemplo de los corredores, que tenemos cada vez más corredores, y qué bueno, como tú mencionabas, o sea, hay mucha gente que está practicando deporte, posiblemente hay mucho más personas practicando deportes que hace 20 años, o sea, la conciencia quizás de la población en ese sentido puede ser que haya mejorado. No ha mejorado tanto la preparación para hacer el deporte, pero sí la conciencia de hacer algo. Pero si empezamos a correr ahora, no puede ser que ya estemos inscritos en unos 10K para 2 semanas. Sí, Okay. sí, eso pasa cada rato. Y que en 2 meses ya nosotros tenemos que empezar la preparación para un medio maratón, porque no va a permitir que el individuo se adapte. Hay cosas que ya están muy estudiadas que pueden servir para que las personas se adapten a un gesto particular. Entonces, nosotros decimos de manera jocosa a los pacientes que para correr no solamente es suficiente correr. No, usted va a tener que ir al gimnasio y tiene que hacer acondicionamiento físico y tiene que trabajar fuerza, flexibilidad, balance, control motor. Tiene que trabajar todo eso para poder correr de manera más segura. Porque incluso haciendo todo bien, todavía hay un riesgo implícito de lesiones porque vamos a entrar en un mundo de actividades y de estímulos que someten al individuo a una carga generalmente que excede a lo que estamos preparados para hacer, porque por eso mejoramos la condición física. Y por eso hay tan pocos individuos en el mundo que hacen 9 segundos y algo en 100 metros planos. Es porque lo llevaron al extremo. Es una locura. ¿Sabes lo que es eso? Claro. Sí. Sí, no, y hay gente, a mí lo que más me gusta son los que hacen Ironman. Ay, ve. Sí. Santísima, Sí, pero sí, ¿y qué sí, es sí, eso? Óigame, había un Hawaii, porque todavía está vivo, hay un doctor argentino que es especialista en medicina deportiva, que dice que los que se inventaron el triatlón fueron así sentados como estamos nosotros una vez en una mesa. Nunca lo había Drácula, Frankenstein y el hombre lobo, porque eso es una locura. O sea, usted se pone a pensar fisiológicamente y realmente tienen que ser Iron Man para poder hacer un evento De esa naturaleza. 4,000 metros nadando en aguas abiertas, 180 kilómetros después de bicicleta y un maratón completo. O sea, nada más el maratón tienen para poder tener una alta incidencia de lesiones. Y ellos no solamente van a correr el maratón, sino que lo van a hacer después de haber montado una carrera completa y un evento de natación de aguas abiertas casi que completo. Bueno, sí, por eso es Iron Man. Y lo grande es que hay puede hacer personas. eso, hay pocos que lo hacen. Pero lo hacen. Hay personas con condiciones especiales. Hay personas Sí. con condiciones especiales y usualmente el que lo hace ha tenido mucho tiempo de entrenamiento y de preparación Así es. para hacer eso. Por Esas ahí- son personas especiales. Por ahí viene una pregunta para el doctor de la Rosa, que sin lugar a dudas es el experto, porque el doctor mientras estaba hablando yo estaba... Así, uno abobado sí, mirándolo, porque ¿verdad? tú sabes que nosotros hacemos ejercicios y Sí. cualquiera sale premiado con una lesión, porque como muy bien dice el doctor, tú sales a ejercitarte por recomendación inclusive hasta médica, pero por falta de conocimiento te puedes provocar una situación permanente que limite inclusive y te comprometa físicamente. Entonces, doctor, ¿existe un tiempo recomendado para usted, por ejemplo, adaptar su cuerpo antes de alguna actividad física? Y me imagino que variará dependiendo de la actividad física, porque no es lo mismo quizás el tiempo de acondicionamiento que debe de ser sometida a una persona que va a nadar, que va a montar bicicleta, que va a correr. O sea, hay tiempos establecidos. Claro, y seguimos con el principio de adaptación. Primero, saber que como es posible que nos lesionemos, eso hay que dejarlo sentado
y no como un miedo a la población que va a hacer deporte o ejercicio, sino como lo contrario. Es precisamente que esto no genere un sentimiento de fracaso porque pasó una lesión cuando uno está haciendo ejercicio. No, eso es parte del deporte, como dice el refrán. Ahora bien, lo correcto es identificarlo a tiempo y tratarlo, pero eso es parte de. Siempre va a ser peor el riesgo de no hacer el ejercicio. Totalmente. Porque entonces va a tener problemas de presión, azúcar, obesidad, exactamente. Siempre va a ser peor. Mejor que te duela la rodilla y no que tenga problemas en la coronaria, ¿verdad? O sea, sí, siempre, mucho mejor. Siempre mucho va a ser mucho mejor. mejor, ¿eh? Claro. O sea, que ahí no hay duda. Ahora bien, ¿cómo vamos a irnos, cómo vamos a definir el tiempo de adaptación? Exacto. Además de que uno sabe que un estímulo puede tomar 4 a 6 semanas en generar un cambio, por lo que nosotros, que por ejemplo en rehabilitación usamos mucho el ejercicio como tratamiento, no podemos prometer resultados en 2 días. O sea, eso es un error que a veces pueden cometer o los pacientes o hasta uno mismo como médico y como parte del servicio de salud, que uno dice, bueno, tú vas a ir a rehabilitación, ve una semana y vuelve a ver si te mejoraste. Pero realmente, si vamos a optar por tratar con ejercicio la condición X que tenga el paciente, no puedes esperar resultados en una semana. O sea, porque fisiológicamente no se da ese tiempo mínimo. Ahora, ¿cuáles van a ser los factores que inciden en ese tiempo, en que sea más o menos? Tú mencionaste uno, que es la actividad que vayas a realizar. Siempre decimos a los pacientes, va a ser más fácil regresarte a jugar ajedrez que baloncesto. Totalmente. Naturalmente, ¿verdad? Además de eso... Esa no la había oído, pero está buena. Sí, siempre. Y esto es para los deportistas que de repente hacen varios deportes. Por ejemplo, los mismos triatletas. Usualmente va a depender del área lesionada cómo lo podemos regresar. Y ahí rompemos o tratamos de tumbar otro paradigma siempre del tema del reposo absoluto. Hay pocas condiciones que requieren reposo absoluto. Cuando a un triatleta le duele el hombro, sigue corriendo y sigue montando, lo que no puede nadar. Pero mientras tanto que siga haciendo lo otro. Si el triatleta lo que tiene entonces problema en el pie, bueno, pues te vas a la natación hasta que te mejore de eso, pero no tienes que pararte. Y uno tiene herramientas de cómo modificar la carga. ¿Ok? Pero para definir el tiempo de adaptación, va a haber que saber a qué te vamos a regresar. Y después, entonces, viene un punto muy importante, que es la experiencia deportiva previa y la condición física en el momento. Porque no es igual regresar a nadar un nadador de élite, que ya sabemos que se está recuperando de una lesión, pero viene de 15 años entrenando a alto nivel. O un triatleta que recién acaba de completar una preparación para un Ironman, que mencionábamos hace un momentico, y que se lesionó, perdió 2 meses de entrenamiento y lo estamos regresando. Esa va a ser una preparación diferente a una persona que tiene 30 años sin hacer ejercicio. Y suena mucho, pero la doctora sabe que lo encontramos muy frecuentemente. Lógico, el hecho de tener, y esto es un dato como bien importante que quisiéramos que quede en la población, el hecho de tener 30 años sin hacer ejercicio no le exime de que pueda entrar a un programa de ejercicio. Lo que pasa es que hay que tomar en cuenta eso. El proceso de adaptación. Claro. Comenzar en kinder. Comenzar en Claro. kinder. En kinder. Como tú dices siempre. En kinder. Claro. ¿Cómo usted no puede comenzar en la universidad? En kinder. Exactamente. O sea, que no porque tiene mucho tiempo sin hacer ejercicio, ya no puede hacer ejercicio más nunca en la vida. No, lo que pasa es que tiene que adaptarse. Y esa adaptación va a venir así, poquito a poquito. Un estímulo que va a hacer un cambio, va a generar un cambio, y el estímulo de alguien que tiene 30 años sin hacer ejercicio va a ser muy mínimo, porque va a generar un cambio, va a ser una diferencia. Y de hecho, hay que andar con los ojos abiertos, porque el tendón no va a estar adaptado, los tendones no van a estar adaptados, y cualquier estímulo, incluso tonto puede ser,
puede generar una lesión, Lesión. porque el individuo no está adaptado. Súper importante. Y fíjense que el doctor ha hablado no solamente de ese proceso de adaptación física. El paciente debe de saber, o el atleta, o el aspirante a pasear el perrito en el mirador, que tiene que haber un proceso de adaptación, inclusive hasta cardiovascular. Totalmente. Necesariamente, porque todo parte de ahí, ¿verdad? Así mismo es, claro. Entonces, hay personas que arrancan, dan la primera semana, caminan, la segunda semana dan una corridita y ya se están involucrando en unos 10K. Sí. Y ya se están involucrando en unos 10K. ¿Hay algún deporte que uno se lesione más? Bueno, sí, estadísticamente los deportes que involucren contacto van a tener más exposición a trauma. Y ahí vamos a entrar con los deportes de contacto de equipo, como el fútbol, el baloncesto, rugby, que aquí no se practica tanto, aunque hay algunas ligas, y los deportes que involucran entonces actividades de sobreuso, como los corredores, los nadadores, etc. Los deportes de combate son toda una clase especial. Clase aparte, porque ahí se da una situación muy particular. Y esto es algo que también se discute en todo lo que es el ámbito de medicina y rehabilitación deportiva. De repente, la incongruencia de todo el mundo del deporte. Nosotros tenemos en el fútbol americano y en el baloncesto y en otros deportes protocolos que cada vez son más rigurosos para cuidar lo que se conoce como conmoción cerebral, el famoso concussion, que incluso se publicó y se hizo viral por la película de Will Smith, ¿verdad? Sí. Sin embargo, en la otra cara de la moneda, tenemos un deporte como el boxeo, en donde el objetivo del deporte es provocarle una concusión al otro. ¿Qué cosa es? Y entonces, ¿cómo No vamos a hablar de la MMA. Y no vamos a hablar de artes marciales mixtas. Exactamente, vamos a hablar de MMA. Claro. Eso es otro nivel ya. Ay, mi Tú madre. tienes de un lado reglamentaciones y cada vez protocolos más cerrados, más estrictos para disminuir la posibilidad de que el individuo se le afecte su salud a largo plazo. Y por el otro lado, tú tienes un deporte que con sus connotaciones y tratan de pasarle el paño, ¿verdad?, por arriba, pero el objetivo es provocarle una conmoción al otro y así es que... ¡Noqueado! Y todo el mundo contento, noqueado. Y así es que se termina. ¡Ay, Dios mío! Entonces, ¿cómo entras tú? ¿Cómo vas a medir el riesgo de lesión de trauma cráneoencefálico en el boxeo? Es todo el riesgo, porque en cada pelea que sube, esto es una experiencia que uno lo vive cuando le toca en algún momento hacer cobertura médica deportiva, como médico en un evento. Tú vas a cubrir... No, que ese día trabajan los médicos rehabilitadores. No, te cuento. Ese día hay mucho trabajo. Sí. Si tú estás cubriendo un evento de esto, hay eventos que son, por ejemplo, aquí se van a celebrar los Juegos Centroamericanos en el 2026. Ya se comenzó la preparación para eso. Tú vas a los juegos de tenis de mesa, el ping-pong, y a menos que el individuo le tire la raqueta al otro, va a haber poca cosa. Va a haber algunas lesiones que son muy poco probables en ese escenario. El médico que está cubriendo ese evento, está tranquilo ahí sentado y bueno, esperar si es que algo pasa. O ver el público y otras cosas. Pero el que está cubriendo el evento de boxeo, de taekwondo, de judo. Ay. No se sienta. No se sienta. Es pendiente Está ahí, todo el tiempo ahí mirando. porque el riesgo de lesión es muchísimo. Por eso, esos deportes tienen un plato aparte en la mesa. Pero después, los deportes más convencionales que tienen contacto pero no combate, van a tener más incidencia de lesiones porque tienen los dos mundos. Pueden tener traumas, porque siempre van a estar en contacto con el suelo, con el compañero, o sea, con el adversario, con todo. Y tienen también lesiones de sobreuso, porque imagínense en el fútbol, 90 minutos de juego, más todo lo que tienen que entrenar. Se dice que los futbolistas profesionales pueden correr una distancia próxima a un maratón, particularmente los que tienen que correr todo el campo. Wow. Fácil. Los delanteros. Claro. Sí. O sea, que Ay, hacen ay. un evento, y esto es en cambio de direcciones, aceleración y desaceleración, golpeteo con el contrincante y tratando encima de anotar. O sea, que ese tiene mucha demanda y van a tener
más exposición a lesiones, que es algo que pasa parecido en el baloncesto, pero a menor escala. Yo quiero rescatar algo que dijo el doctor hace un momento para que nos quede como que así súper claros. Y es que entonces si usted va a empezar a hacer alguna actividad física para que se dé como que ese acondicionamiento y también no dejar de lado el ir primero al cardiólogo, hacerse una evaluación cardiovascular para determinar cómo usted está, que no haya algún evento isquémico añoñándose por ahí, que cuando usted entonces empiece a hacer ejercicios sin saber que tiene alguna oclusión. Desacredite los deportes. Alguna oclusión que ya viene a nivel coronario. Entonces, cuando usted se ponga a hacer ejercicio por el aumento de la demanda que hace su economía humana, entonces usted acelera un evento súbito, ¿verdad? Que a veces decimos, pero hacía ejercicio, sí, pero hacía ejercicio, pero tenía una oclusión parcial, casi total, en una coronaria y el corazón le mandó su factura. Claro, y esto... Entonces, de 4 a 6 semanas sería como que ese momento. Para generar un cambio. Para generar un cambio. Porque, y ahí viene el gran... Y asterisco. entrenando cuántas veces a la semana, perdón, doctor, durante esas 4 a 6 semanas, que yo siento que sería un dato interesante también. Ok, esa es una buena pregunta. Y la forma de responder es, primero, uno conoce las recomendaciones generales de actividad física. El Colegio Americano de Medicina del Deporte contempla 150 minutos a la semana a 300 minutos a la semana de actividad física organizada que pueda ser distribuida en 4 o 5 sesiones. Ahora, volvamos al principio de adaptación. Si usted tiene 30 años sin hacer ejercicio, usted no tiene ninguna disciplina de hacer ejercicio. Primero, no intente empezar con 5 veces a la semana. Empiece con 1 vez, empiece con 2 veces, comience a generar el hábito. Porque aunque no va a generar el cambio enorme en cuanto a su resistencia cardiovascular o al mismo proceso de adaptación a la carga, va a comenzar a sentar la base de lo que puede ser. Usted no va a ir de 0 a 100. Usted tiene que empezar con 1 o 2 días y va subiendo. Por eso, el que se sienta a esperar que pueda hacer los 5 días o los 4 días para poder llegar a los 150 minutos, nunca arranca. Porque es que usualmente va a tener trabajo, va a tener esto. Tiene que empezar con 1, tiene que empezar con 2 días y va subiendo. Y tomarse el tiempo de hacerlo. Si usted esperó ya mucho tiempo, no va a ganar cambio en 2 o 3 semanas, ni va a tener tanto resultado en 2 o 3 semanas. Dele tiempo que se va adaptando. Rescatar lo que tú mencionabas de la evaluación médica predeportiva. Eso es algo que está establecido hace muchísimos años. Cada vez más entiendo que la gente toma conciencia de eso, pero todavía no es suficiente. Todavía estamos como muy, muy básicos en eso. Y hay un componente que es cardiovascular que debería ser abordado en todas las edades. O sea, los deportistas universitarios, los colegiales, los que van a hacer deporte a ese nivel, tienen que hacer evaluación médica predeportiva. Y los masters y los más adultos también tienen que hacer evaluación médica predeportiva. Y si fuéramos a pensar en 2 componentes así gruesos, que sería algo como de simplificar el concepto, ustedes tienen la parte cardiovascular, que les compete a los cardiólogos, y que puede llevar un electro o un eco dependiendo de los protocolos, y toda la evaluación física, porque no es nada más hacer estudios, también el médico tiene que verlo y tiene que identificar cosas en la historia, en la evaluación, pero tiene también entonces el componente músculo-esquelético, que puede ser realizado en consultorio o incluso en el gimnasio con pruebas funcionales, de modo que uno sepa los componentes y las cualidades físicas que tiene que trabajar. Recordando que caminar solamente no basta, porque caminar trabaja la resistencia cardiovascular, pero no va a trabajar nada de fuerza, no va a trabajar flexibilidad, balance, control motor. Y estas son cosas que tienen que trabajarse para poder tener un entrenamiento. Las personas, los adultos mayores, en rehabilitación pueden llegar por lo que sea y siempre se trata de hacer alguna evaluación del riesgo de caída relacionado con problemas de balance
y si es posible, incluso abordarlo dentro del programa de rehabilitación, por lo que sea que vayan, porque es algo que se va a ver en esos pacientes, entonces hay que trabajarlo. Y usualmente, cuando uno le pregunta a los pacientes, ¿usted hace actividad física? Si yo camino por mi casa, le doy 3 vueltas a la manzana, camino media hora, camino 1 hora. Ok, ¿cuál es el ejercicio de balance que está haciendo? Y la respuesta es esa misma. O sea, no hay nada. Yo camino, ya. Claro. Yo camino. O cuál es el entrenamiento de fuerza que tiene que hacer. No, doctor, pero yo a esta edad no puedo ir al gimnasio. Nadie le ha dicho que vaya al gimnasio, aunque podría ir al gimnasio. No, y ya venden pesitas que usted se la lleva para su casa y dentro de su condición y ambiente, usted agarra bajo supervisión y hace algunos movimientos en la casa. Claro, no, y está el recurso de hacer ejercicio en la casa. Pero la verdad es que tampoco debemos o sea, tenemos que ser conscientes con el uso de los ejercicios que se hacen en el gimnasio, pero no debemos de satanizar la ida al gimnasio. Porque, y se lo decimos a los pacientes cuando tienen estos argumentos, le decimos a los pacientes que, oigan, al gimnasio usted puede ir siempre, no hay contraindicación. La pregunta es, ¿qué va a hacer usted en el gimnasio? Porque usted puede ir al gimnasio hasta tirarse fotos. Y puede ir a montarse claro. Y puede ir a montarse. Claro. Yo veo mucha gente haciéndose fotos y videos. Y hacen más fotos que ejercicio. Sí. Con unas licras modernas que hay ahora y se ponen ahí frente al espejo. Bueno. Se tira fotos, puede hacer la caminadora, puede usar elíptica, puede usar bicicleta, puede hacer ejercicio de fuerza, puede trabajar con algunas máquinas. Sí. Pero la prescripción del ejercicio tiene que ser tan rigurosa como la prescripción de los medicamentos que uno prescribe como médico. Entonces, y eso se discute mucho en los foros de rehabilitación y medicina deportiva, si el acetaminofén lo vamos a prescribir 500 miligramos cada 8 horas por 7 días, porque lo va a tratar X condición, ya sea dolor, fiebre o lo que fuera. ¿Por qué el ejercicio de váyase y camine? No, váyase y camine, usted tiene que caminar. No, debería ser 20 minutos, 30 minutos a una intensidad de 70% de su frecuencia cardíaca máxima y lo va a hacer en solamente 3 veces a la semana. Y 2 veces a la semana va a hacer ejercicio de fuerza. ¿Por qué no hacerlo así? Realmente sí se ha publicado que cuando el paciente o la persona está orientada en lo que va a hacer con un poquito más de pautas, el paciente se ciñe mejor. Porque es lo mismo. De repente usted se va a meter a Google y va a leer eso que le dije. Son 150 minutos a la semana. Eso lo dice el Colegio Americano de Medicina del Deporte. Y usted quiere empezar a hacer ejercicio. Entonces usted va a arrancar con 150 minutos a la semana, sea como sea. Imagínate tú. Porque eso es lo que dice... no. Si usted tiene tiempo, tiene que darle chance a que haya ese proceso de adaptación. Yo tengo una anécdota. Y entonces ahí viene mi pregunta, porque, bueno, yo digo, voy a entrenar para mi 21K. Medio maratón. Yo corría 10, yo estaba muy contenta siempre corriendo mis 10. Entonces uno le da una loquera y empieza a querer aumentar la cantidad de kilómetros y voy a hacer 21K. Y estoy ahí de lo más bien, pero nada más corría y eso ejercicio de resistencia que está mencionando Francisco no lo hacía. Y me comenzó un dolor ahí, tú sabes, debajo de la rodilla. Digo, yo tuve... Y yo que había pagado mi medio maratón, señores, ya ustedes saben, con todo listito. Tenis nuevo, todas tus cosas. ¿Dónde que uno va? Óyeme, Francisco, ¿dónde es que hay que ir? Porque yo dije, déjame de estar loqueando. Ahí donde la gente que sabe. ¿Dónde que hay que ir cuando uno se lesiona? Bueno, desde el punto de vista de rehabilitación, el único especialista que tiene formación en rehabilitación es el fisiatra, el médico especialista en medicina física y rehabilitación. Uno puede trabajar en combinación con otros especialistas, los cirujanos ortopedas pueden verlo, incluso los médicos de atención primaria que rotan con nosotros tienen alguna formación básica, pero el fisiatra es el que va a poder ver eso. Y de manera quizá puntual, aquellos que tienen algún entrenamiento particular en deportistas, porque realmente sí, son una población especial que amerita
algún tratamiento especial para poder hacer todo lo que tiene que ver con el proceso de retorno al deporte. Pero hay centros para eso, hay lugares en el que tú dices, yo voy a ir allí, que ahí hay gente que está bien entrenada, o uno tiene que andar buscándolo ustedes en todas las clínicas donde aparezcan. Sí, no. De hecho, cada vez hay más lugares. Sí hay una cosa que es bueno otra vez rescatarlo del el equipo multidisciplinario. Y ahí viene un gran problema quizá que tenemos nosotros en el medio, aquí en República Dominicana. Y es el de que el paciente sepa quién es que lo está viendo. Entonces puede haber una confusión entre ortopedas, fisiatras, fisioterapeutas, que son los técnicos que hacen la licenciatura de fisioterapia y tienen otro expertise, pero no son médicos, masajistas, entrenadores, y de momento aquí por fisiólogo del ejercicio, que es otra formación. Tú estás oyendo, son mucha gente. Pero cada uno... Yo quiero que tú sepas que Ay, aquí en mi este madre. país se resuelven con acuéstate boca abajo que te voy a sobar. Claro. Eso es así que aquí se resuelve, pura. En la mayoría de los casos. Ya vienes tú. Sí, lamentablemente. Es bueno que el doctor... Señores, ustedes que nos están viendo y escuchando por YouTube y Spotify, es bueno que estén tomando estas recomendaciones porque yo le voy a ser sincero, hasta yo mismo en un momento determinado que me pasó, ustedes saben que uno va envejeciendo. Entonces... Ya comenzaron con el tema de la edad. Entonces, tú recuerdas que una vez yo te pregunté, pura, ¿dónde debo de ir esto, aquello? Tú me hablaste del doctor. Bueno, ahí yo me enredé y no pude ir. Pero no hay mucha información sobre a dónde uno debe de ir y cuál es el especialista que realmente debe de intervenir cuando hay una lesión en una persona. Yo siento que no hay mucha Dirigir la información orquesta. sobre eso. El fisiatra es quien debe dirigir esa El orquesta. fisiatra. Sí, y siempre, y por eso enfatizar el concepto de equipo multidisciplinario. Pero cómo entra al equipo multidisciplinario de rehabilitación debe ser por el médico, que es el médico fisiatra. Hace una evaluación médica. Si tiene que prescribir estudios, lo va a prescribir. Si tiene que usar algún medicamento, lo que fuera, todo eso se hace en esa evaluación, en consulta inicial. Y entonces se plantea un programa de rehabilitación que se va a apoyar en otros profesionales de la salud, como los fisioterapeutas, como entrenadores en algún momento. Y entonces se lleva a cabo todo el plan de rehabilitación. Ese es el canal. Como le digo, aquí, como quiera, el paciente puede atender o puede asistir a varios especialistas. Hay muchos ortopedistas muy buenos que están entrenados en toda la parte de ortopedia deportiva. La mayor formación de los ortopedas que hacen esos fellows son de cirugías en deportistas y tienen expertise y trabajamos de la mano, o sea, se trabaja en conjunto y por eso muchos ortopedistas que tienen esta formación siempre tienen buena conexión o buena comunicación con los equipos de rehabilitación, pero al final el que tiene la formación en rehabilitación como médico especialista es el fisiatra. El fisiatra. Entonces tú tienes eso que bueno, como tú mencionabas, que tengamos claro cuál es la credencial o cuál es la formación de la persona que te va a ver. ¿Es médico o no es médico? Si no es médico, no puede prescribir medicamentos, no puede hacer procedimientos invasivos. De un paso hacia atrás. No es que no pura. Si no es médico, no puede. No puede prescribir medicamentos. Muchas gracias. Y esto es un reto enorme aquí. Sí, yo lo sé. Porque, y vamos a poner el dedo en la llaga, ¿verdad? El tema de la confusión, yo no sé si a propósito, de las neurotropas. Uh-huh. El famoso complejo B. Sí, lo que pasa es que cuando, y a lo mejor a la doctora también le ha pasado, de momento el paciente llega y dice, no, yo estaba en X sitio y el terapeuta que estaba ahí, el masajista, lo que sea, me dijo que me pusiera unas neurotropas. Ah, ¿y qué te pusiste? Un Dexa B algo. Ay. Y tú dices, sí, pero eso no es neurotropa. Sí, ahí hay un Dexa por medio. Te pusiste una dexametasona. Sí. O sea, ¿quién te prescribió eso? Y tú no sabías que tú eras diabético, tú no te puedes poner eso. O sea, tú te disparó el azúcar. Ah, sí. O sea, son cosas que realmente deciden, consciente o inconscientemente,
obviar ese pedacito de que si usted no tiene formación en medicina, no puede estar prescribiendo medicamentos. Claro, el reto aquí, en este país, donde todos los medicamentos son, o la mayoría de los medicamentos son over the counter. De libre venta. Sí, así es. Entonces, usted va a la farmacia y le venden una dexametasona sin receta. Y el paciente va y se pone 10 ampollas de esta y después viene con más problemas que lo que él originalmente Sí, tenía. y con órganos comprometidos, así es. Claro. Doctor, ¿existen formas para prevenir lesiones? Y esto se lo pregunto porque antes de nosotros iniciar este interesante podcast con el doctor de la Rosa, hablábamos de que no es lo mismo una persona que se lesiona, que no hace ejercicios, a una persona que se lesiona, que sí hace ejercicios. Y de hecho, yo siento que hasta los médicos en términos de abordaje no es lo mismo, porque fíjense cómo el doctor hizo una estratificación de a dónde ir si eres atleta, porque no es lo mismo una lesión para alguien que hace ejercicios de alta demanda, de alta competición. O sea, el médico que va a abordar a ese individuo, si se lesionó, no es cualquier médico. Tiene que ser una persona que tenga el conocimiento de manejo de lesiones en atletas de alto desempeño. Pero hay formas, reglamentos, recomendaciones para prevenir lesiones. Sí, de hecho, primero hay principios generales para uno poder prevenir lesiones y después ya cada vez más hay programas específicos de prevención de lesiones en algunas condiciones. Si fuéramos a hablar de normas básicas, increíblemente tenemos que empezar con la mera base, y es que hay que respetar, por el mismo proceso de adaptación, tanto el tiempo de descanso como usted respeta el tiempo del estímulo. Y me explico. Usted tiene que planificar tan bien como usted planificó los 3, 4, 5 días que va a hacer ejercicio, el tiempo que va a dedicar para descansar. Porque si no, el proceso de adaptación no se cumple y usted lo que cae es en sobreuso. Segundo, vamos a lo básico, nutrición e hidratación. O sea, debe tener buena materia prima, buen sustrato, para que cuando usted genere ese microdaño, ese microtrauma que se genera a nivel del tejido, cuando usted hace el estímulo, tenga de dónde sacar para poder reponerlo. Y eso parte de una buena alimentación. Antes de la suplementación, buena alimentación. La suplementación debe ser complemento, no puede ser tratar de usted comer lo que sea y entonces yugularlo con 20 pastillas de cada cosa que le han recomendado. Así es. Hay profesionales que guían eso, pero igual parten de nutrición buena primero y después considerar si hay suplementación. Y entonces ya todo lo que tiene que ver con programas de calentamiento previo, enfriamiento posterior, programas, estrategias de recuperación, que hay algunas que tienen más evidencia que otras, pero hay estrategias de recuperación, y escuchar su cuerpo y saber que cuando hay una lesión en etapa inicial o algo que sale de lo que usted está acostumbrado a sentir y que interrumpe su entrenamiento o el accionar de la vida diaria, que ya es peor, entonces vaya y chequese, no deje que esto llegue a mayores, porque los problemas de 2 días se resuelven más fácil que los problemas de 2 meses o de los de 2 años. Sí, que hay un tiempo específico, Francisco, para eso. O sea, yo me lesioné, ese tiempo de recuperación varía de paciente a paciente, de persona a persona, o en sentido general uno puede establecer un tiempo específico, 1 mes, 2 meses. ¿Cómo se maneja eso? Sí, realmente va a variar mucho por la condición y por el tipo de paciente, y como mencionábamos ahorita, a lo que lo vamos a regresar. Porque uno sabe el tiempo promedio que puede durar un paciente para retornar al deporte, por ejemplo, en nadadores, después de una lesión del manguito rotador. Y eso
en un nadador de élite puede durar 6 a 8 semanas, por ejemplo, en una lesión, en una tendinopatía del manguito rotador. Y esto es para entrenar. Si vamos a pensar en retornar a competición, es un poquito más. Y si vamos a pensar en retornar al performance, como se dice, entonces un poquito más. Y ahí les desglosé todo el proceso de retorno al deporte, que es todo un proceso. Un error común es, me quité el dolor, ya yo puedo mover el hombro, me inscribo en una competencia la semana que viene. Virgen Santa. O los corredores, de momento me dolía la rodilla, ya no me duele. Déjame arrancarse el entrenamiento que estaba haciendo antes de que me doliera, aunque tenga 3 meses sin correr. Entonces, en rehabilitación, actualmente se acepta que debe ser un proceso orientado en fases que termina o culmina en los deportistas con una fase que se llama retorno al deporte. Y el retorno al deporte tiene primero la parte de retorno a entrenamiento, luego retorno a competición y finalmente el retorno al performance o al rendimiento previo, al alto rendimiento. Hay algunas condiciones que están muy estudiadas, como las lesiones y las cirugías o la rehabilitación después de cirugía del ligamento cruzado anterior, por ejemplo, por su incidencia en deportes profesionales, y se sabe que no es sino hasta el año que después de la cirugía del ligamento cruzado anterior, que el paciente va en promedio a estar pensando en retorno al deporte. Un año entero. Por temas de maduración del injerto, por corregir los déficits biomecánicos y todo esto. Pero en la literatura se reportan extremos como deportistas de muy alto nivel y con muchísimas cualidades que pudieron lograrlo en 6 meses sin recurrencia o redesgarro, y otros que tomaron 2 años y medio, por ejemplo, para poder regresarse por otros factores, incluyendo, y ahí viene el tema del deportista y la particularidad de esa población, lo que los norteamericanos llaman como psychological readiness, y es que esté listo también para volver al deporte de manera emocional y psicológica, y por eso ya hay psicólogos que tienen formación en esto. Oye bien. Para que ustedes vean. Ya hay gente que le dice, y es verdad, porque la mente influye mucho. Oh, pero pura, yo me di un estrellón en estos días. Escúchenme la expresión estrellón. Montando bicicleta, pura. Sí. Y cuando yo veo que se nubla, yo no monto bicicleta. No, fuera de relajo. Porque estaba lloviendo el día Porque que te estaba caíste. lloviendo, pura, Sí. y yo he quedado con esa situación. No, y está bien que quede, está bien que sí, quede. cuando yo no monto bicicleta, pura, después de Ay, eso, no. porque que ya estamos mayorcitos, para uno estar rodando por el suelo, pero era antes cuando se paraba y seguía volado. Doctor, recomendaciones finales, tomando en cuenta la exquisitez de todas estas informaciones que usted nos ha compartido. De muerte. Para esas personas que practican algún deporte y se lesionaron, ¿cuáles serían esas recomendaciones finales suyas a nivel médico? Ok, primero, no es una catástrofe. Y que quieren seguir también entrenando. Claro. Quieren volver. Claro. Primero, no es una catástrofe, no es un fracaso. El deporte viene acompañado de lesiones, lamentablemente. Pero esto lo que conlleva es una evaluación médica oportuna. Seria. Y oportuna. O sea que no es que usted va a comenzar a inventar por ahí y yo me voy a untar ubrenal o me voy a poner tal cosa. No. Yo quisiera saber lo que tiene el ubrenal. Sí. Eso se está investigando todavía. Claro, usted va, escoja a algún médico que lo pueda ver y chequese. Porque los médicos van a tener la formación para orientarlo en uno u otro sentido. Y a partir de ahí trazarle un plan. Para que pueda regresar a entrenar y a Claro. su vida normal. Siempre el objetivo, y esto también es otra cosa que debemos dejar en la mesa, siempre el objetivo del médico, cuando el deportista llega, es que regrese a hacer su deporte.
debe ser que regrese a hacer su deporte. Ahí sí ya entra otra situación que puede ser otro punto de discusión. Usted no puede ir a un médico para que le ayude a regresar al deporte y que el médico entonces le diga, no, ya no puede hacer ningún deporte, usted no puede hacer nada. Ya ahí esa es otra conversación y tendríamos que debatir otros puntos, pero el médico, su misión debe ser ayudar a que regrese a hacer el deporte y lo va a ayudar de la manera que está establecido. Por lo que lo primero es no dejarse caer el ánimo porque se lesionó, lo que tiene que buscar atención médica, de evaluarse, diagnosticarse, tratarse y retornar al deporte. Y llevarse de las recomendaciones. Yo volví. Claro. Ya estoy entrenando otra vez. Yo también volví, pero cuando no está lloviendo. Sin lluvia, sí. Muchísimas gracias, Francisco. De verdad, excelente de muerte. Muchísima información. Porque hay los que quieren comenzar a hacer ejercicio así como lo describiste. Los que tienen un tiempo, los que lo hacen de manera muy competitiva y que todos en algún momento podemos tener alguna lesión y debemos saber dónde ir. Sí, esto ha sido importante, este podcast, Pura, porque realmente el doctor Francisco de la Rosa dio las pautas precisas y de manera muy llana para que usted que quiere iniciarse a hacer algún deporte, que ya lo está haciendo, si tiene alguna eventualidad de salud, ya sabe dónde ir. ¿Dónde ir? Así y mismo. qué hacer. Muchísimas gracias, doctor de la Rosa. Gracias a ustedes por la invitación y de verdad que ha sido un placer para mí poder discutir estos puntos con ustedes. El placer ha sido nuestro. Así es. Ustedes ya saben dónde ir, no dejen de hacer ejercicios. Si usted se lesiona, ya sabe que puede volver con las orientaciones y yendo a donde el médico especialista. Cuídense más.